Mucha atención porque vamos a hablar de nuestros ovarios, que son fundamentales en la vida de nosotras las mujeres, en nuestro ciclo menstrual y reproductivo, pero cuando empiezan a molestar o achacamos ciertos dolores a nuestros ovarios, ¿será que enmascaran alguna enfermedad de fondo o algo más serio? Hoy queremos ahondar en esta información tan importante con el doctor Herschel Barrantes, que es también ginecólogo del Hospital Carid y que nos va a explicar un poquito más sobre ese tema. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Y la pregunta del $1.000.000, doctor, ¿duelen o no los ovarios? Realmente es un término que se ha acuñado, ¿verdad?, a lo largo de la historia, pero no es realmente un dolor cuando están con la menstruación que sea de los ovarios. Realmente el dolor reflejado es del útero, el que está inflamado, el que genera las molestias. Y ahora, doctor, cuando una mujer llega incluso a emergencias porque no soporta ese dolor, que si lo achacamos a los ovarios, entonces, ¿por qué se está produciendo? Sí, es este proceso inflamatorio con la menstruación, en donde ocurre un proceso donde se está desfacelando, está desprendiendo el endometrio del útero, el que genera una inflamación en su interior y que genera una contracción del útero para reducir la cantidad de sangrado que genera esa molestia y ese dolor. Doctor, ¿y esto podría estar enmascarando complicaciones de fondo, de otra índole, este tipo de dolor? Sí, podría de fondo poder tener una patología asociada que la persona pueda considerar que como siempre le ha dolido es lo normal y pues podría requerir algún tipo de intervención o de manejo para poder mejorar de la situación. Ahora, doctor, cuando decimos nosotros que me duelen los ovarios en la parte baja del vientre, entonces, ¿qué es realmente lo que nos duele? Que nosotros popularmente decimos que son los ovarios. Efectivamente es la inflamación en el útero el que genera las contracciones del músculo del mismo. A su vez también hay que tener presente que por cercanía hay estructuras que también se pueden inflamar, como la vejiga o como el colon o el intestino. Entonces hay que tener presente que no solamente una única condición podría generar el proceso, aunque la región está inflamada por el proceso del útero que nos referimos, que está ocurriendo con la menstruación. Doctor, aprovechemos la pantalla y las imágenes que tenemos para que usted pueda ilustrar con más facilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con el dolor cólico en el vientre bajo que aparece con la menstruación? Para que sea más evidente en esta ilustración. Aquí podemos ver lo que es la parte del aparato reproductor femenino en su interior. Aquí vemos lo que es la vagina, este es el cuello de la matriz, aquí podemos ver el útero, las trompas y los ovarios. En sí lo que está ocurriendo con la menstruación es que se está desprendiendo esta zona de acá, que es el endometrio, todas estas paredes. Esto a su vez genera el sangrado, ¿verdad?, que genera un proceso inflamatorio en donde esta parte que es el músculo es el que se va a contraer. Y esa contracción es lo que nos duele, doctor. Ese espasmo, esa contracción, ese espasmo es lo que genera molestia. Ahora bien, hay situaciones muy diversas que pueden generar incremento del dolor, como puede ser el mismo proceso fisiológico de la ovulación que genera un endometrio que se engurece un poco más de lo usual, que podría a su vez también generar problemas de mayor cantidad de dolor. O también, pues las trompas, el útero o alguna enfermedad del útero como los famosos miomas o un pólipo endometrial que podrían generar mayor cantidad de dolor. Ok, ahora doctor, por ejemplo, ¿cómo deberíamos manejar nosotras ese dolor menstrual entonces? Hay que tener presente que para esta parte hay diferentes tratamientos que podríamos utilizar. Podría ser antiinflamatorios no esteroideos, los antiinflamatorios en general van a proceder el proceso de la inflamación. También se pueden utilizar antiespasmódicos como otra opción, que es de un segundo nivel como uso terapéutico, pero podría también utilizarse. Y a su vez también tenemos anticonceptivas, que ¿qué es la razón de ser? Porque el anticonceptivo funciona. Es porque el proceso que puede generar de engrosamiento del endometrio y el proceso inflamatorio es menor, al ser un nivel basal hormonal un poco más bajo de lo que ocurriría fisiológicamente, con el ritmo de hormonas que suben y bajan. Esto genera, a su vez, que el proceso pues, puede generar el que se inflame un poco menos al estar más controlado la situación de la menstruación. Entiendo, doctor. Ahora, el sangrado abundante y además acompañado de dolor, doctor, ¿qué nos puede referir de fondo? Siempre deberíamos de recibir una consulta ginecológica, ¿verdad?, en esa parte cuando el dolor se está afectándole en su calidad de vida. Y es importante tener presente que no deberíamos generar disfunción o que nos saque del trabajo o de poder realizar las actividades diarias. En una situación de ese tipo sí es conveniente consultar a un médico o un ginecólogo, porque de fondo pueden haber diferentes patologías que podría generarlo. Un quiste en un ovario, la inflamación de la trompa, o a su vez un fibroma, o inclusive problemas en el cuello de la matriz, que pudiera estar creciendo algo ahí, que podría manifestarse con trastornos de la menstruación asociado a dolor pélvico. Inclusive el tema también del embarazo, ¿verdad? En una mujer en edad reproductiva
asociado a trastornos menstruales, pues en cualquier momento podrían estar embarazadas y sería también otro tipo de problemas que podríamos tener asociados al embarazo. Ahora, doctor, usted decía, las personas, o sea, las mujeres no deberíamos de dejar de realizar nuestras actividades cotidianas por este tipo de dolor, y usted refería a analgésicos como una buena respuesta, pero Sí. ¿qué pasa cuando ni los analgésicos y el dolor me incapacita? Sí. ¿Qué procede en este Eso tipo sería- de dolencia, doctor? Sí, sería una condición importante para poder ir a consultar. Hay problemas como los miomas, como pólipos, que pueden requerir algún tipo de intervención quirúrgica inclusive, o problemas de inflamación de las trompas, consecuencia de algún tipo de infección oculta, que podría conllevar entonces a generar esas molestias tan fuertes y que pues podrían tener solución también. Ahora, doctor, cuando el dolor está concentrado y usted dice, bueno, no es solo que me duele esta zona, ¿verdad?, que le achacamos a los ovarios, sino que se clava a uno de los lados y puede incluso estar no solo dolor, inflamación, sino hasta fiebre. Ujú. Hay que recordar también, como hablábamos antes, que también el tracto gastrointestinal está cercano y la vejiga. Entonces, una infección en las vías urinarias, una infección en la vejiga, cistitis, podría generar también causas de dolor pélvico. A su vez también la apendicitis, ¿verdad?, que es el dolor al lado derecho, pues podría manifestarse con fiebre, dolor pélvico y náuseas, cólicos, que podrían también estar asociados a un dolor que podríamos estar confundiéndolo con lo que era la menstruación y que realmente se debe a este otro proceso. Entonces sí tenemos que tener presente de que pues, no solamente el útero o los ovarios duelen en la parte pélvica, sino que también tenemos órganos cercanos que podrían generar molestias. Doctor, usted hablaba de náuseas, de, por ejemplo, cuando se nos inflama la distensión abdominal, si es debajo del ombligo, doctor, podríamos estar pensando también en un embarazo ectópico, por ejemplo. El embarazo ectópico de una paciente que puede estar embarazada puede manifestarse con trastornos de sangrado, dolor pélvico, así es. Entonces podríamos tener una manifestación de este tipo. ¿Y este tipo de embarazo cómo se define, doctor, para poder entenderlo un poquito mejor? El embarazo ectópico es cuando la ovulación ocurrió, el espermatozoide se fecundó la fecundación e implanta en cualquier parte de toda esta zona de la trompa. Entonces, esto conlleva a que vaya generando un crecimiento del embarazo fuera del cabello uterino, en donde no tiene capacidad de extender tanto y podría conllevar hasta la ruptura de la trompa y generar el dolor intenso, inclusive en situaciones que puede ser una situación de emergencia. Tenemos una de nuestras consultas, una televidente de 20 años, ella se llama Andrea, dice que ella tiene 20 años en este momento, que tomó anticonceptivos hace 7 años, durante 7 años, los dejó y en este momento presenta mucho dolor a la hora de la menstruación. ¿Cuál podría ser la razón? Sí, pueden haber muchas condiciones que podrían ameritarlo, no obstante, con un ultrasonido ginecológico usualmente responde a la mayoría de las situaciones que podría tener. La ventaja de los anticonceptivos es que, como hablábamos antes, generan un estado basal mínimo de funcionamiento del cuerpo. Entonces, como no ocurre la ovulación, como no ocurre el crecimiento tanto del endometrio dentro del útero, genera que el despulimiento del mismo no sea tan fuerte. Y esto conllevaría a que genere menos dolor. Dentro de las cosas buenas o positivas que puede tener un anticonceptivo, es mejoría de la parte del dolor con la menstruación. No obstante, al cederlo, al empezar a trabajar el cuerpo como usualmente debería, puede manifestar lo que sería su fisiología. Sin embargo, si es un dolor muy limitante, muy incapacitante, siempre se recomienda hacer una evaluación porque no debería ser tan discapacitante. Tenemos otra consulta, una amiga de 30 años nos dice que a ella lo que le duele cuando le viene la menstruación es la espalda. Ok, podemos tener también dolores referidos, que también la inflamación de la zona está alrededor de nervios del plexo sacro y que podría generar un dolor hacia la espalda. No obstante, también tener presente que la vía urinaria, cuando se manifiesta con algún tipo de infección, podría generar un dolor en la espalda o también la parte muscular que puede inflamarse. Tenemos otra consulta, una mamá nos dice que su hija tiene 5 meses de embarazo, pero que ella tiene muchos dolores pélvicos y dolor de ovario, como lo estamos mencionando, Claro. y que cuando va a consulta le dicen que eso es normal. ¿Hasta dónde este dolor podría ser normal en un embarazo de 5 meses, doctor? Siempre hay que tenerlo, hay que hacer una evaluación en una paciente embarazada en forma muy exhaustiva, porque podrían ser amenazas de parto pretérmino, y esto es una condición seria y preocupante, que podría conllevar al parto de un bebé que todavía no está en capacidad. Entonces, en esas situaciones siempre es importante la evaluación médica, hacer un examen de orina. Muchas veces en el embarazo también se asocian infecciones en la orina que generan dolor pélvico tipo contracciones, que hasta inclusive podrían desencadenar la labor de parto, pero al darle tratamiento corrige. Hay que tener presente que la distensión del útero puede generar un cierto dolor en las ingles, que es donde van poniendo atención unos ligamentos que sostienen al útero.
Esto también podría ser parte de lo que puede presentarse y ese sí es normal. No obstante, si es un dolor incapacitante tipo cólico, que el dolor empieza en la parte alta del abdomen donde está el útero y se va hacia la vagina, que le dura 1 minuto, es cólico, o sea, aparece, desaparece, aparece, desaparece, en cuestión de minutos entre un dolor y otro, eso es todavía más importante como razón para consultar de un especialista para estar seguros que de verdad no esté sucediendo algo inadecuado. Otra de nuestras consultas es una amiga de 20 años que ella dice que se puso la T y que desde que se puso la T tiene dolores de carácter de ovario, o sea, de dolor de ovarios, y principalmente cuando le viene la menstruación es que intensifican esos dolores. Cuando colocamos una T, realmente el dispositivo es en esta zona que se coloca. Es pequeñito, no tenemos que imaginarnos que es un dispositivo grande que por eso puede generar molestia. Realmente él es pequeño en la inflamación que puede generar. No obstante, el mecanismo por el cual funciona una T es generar una inflamación estéril. O sea, que este proceso de acá que está genere que no puedan ingresar los espermatozoides por un estado inflamatorio y un moco más espeso. Esto podría generar también dolor en ciertos pacientes. Una paciente que de base padece de muchos dolores con las menstruaciones, no es el caso recomendado colocar una T porque podría exacerbarse, podría incrementarse sus molestias. Algunas condiciones, si el paciente tiene mucho dolor y el ultrasonido evidencia que todo está normal, podría ser necesario retirarlo para que mejore su dolor, porque podría ser. La otra de nuestras amigas nos consulta, dice que tiene 22 años, que tiene una menstruación sumamente irregular, que incluso tiene periodos de 2 meses que no viene y que cuando viene es sumamente dolorosa. Hay que tener presente también que cuando tienen problemas de la menstruación y que pasan mucho tiempo sin menstruar, como hablábamos antes, el endometrio se va a engrosar de sobremanera. Cuando se desprende, esto genera más inflamación. No obstante, inclusive ese problema en particular no sería tan importante, porque a lo largo de los años ese no recambio de ese endometrio podría generar a cambios premalignos o malignos. Por eso entonces es importante que la mujer no pase tantos periodos de 2, 3, 4 meses sin menstruar. Aparte que se le vienen todas en una cantidad exagerada, le viene más inflamación y más dolor. Y a lo largo del tiempo podría generarle alguna consecuencia seria en su salud. Por eso es importante también regular la menstruación en esos casos con algún tipo de anticonceptivo o medicamento a base de progesterona que evite que encurece tanto el endometrio para que esté regulada el ciclo. Ok, doctor, tenemos otra consulta de una televidente de 32 años que dice que a ella en consulta le dieron el diagnóstico de que tiene células escamosas, pero que no sabe, o sea, solo le dieron el diagnóstico, pero no saben a qué se refiere y quería hacerle la consulta a usted. Las células escamosas es realmente una alteración, lo que probablemente lo quería decir ella era células escamosas de significado incierto, que eso lo reportan en la citología, en el Papá Nicolau como un ascus. Realmente es cuando ven en una citología, en un Papá Nicolau, células que no calzan en alguna clasificación, que queda la persona como con la duda cuando lo mira al microscopio. No sabe si es una displasia o si es una inflamación meramente, una infección. Y lo que le indica al médico es que debe hacer una evaluación más profunda de ese cuello de la matriz, porque podría ser algo que estuviera apenas iniciando. Entonces ahí sí recomiendo una evaluación de un especialista para hacer una colposcopía y descartar si hay algún problema en su interior. Tenemos otra consulta, jovencita de 18 años, ella nos dice que empezó a tomar anticonceptivos a los 14, que ahora a sus 18 quiere quedar embarazada, que dejó los anticonceptivos, pero que no puede quedar embarazada. ¿Estará asociado a la toma de anticonceptivos? Ella tiene esa duda. No, realmente hay también un tabú, un tema tabú, que los anticonceptivos, si los toman por largo tiempo, podría generar algún tipo de esterilidad. Realmente el cuerpo depura muy rápido el hígado, lo que es el anticonceptivo, y en cuestión de 3 meses ya no habría alguna situación que preocuparnos en cuanto al tema del anticonceptivo como tal. Es por eso que entonces hay que tener presente de que si ya ha pasado mucho tiempo intentando y no lo logra el embarazo, si ha intentado por más de 1 año y no lo logra, también sería un criterio para poder consultar de alguna enfermedad a fondo. Muy bien, doctor Barrantes, muchísimas gracias con mucho gusto por acompañarnos en esta mañana y ayudarnos con esta valiosa Claro, información. hasta luego.